El nombre de Franklin Domínguez es un nombre fundamental en los anales del teatro dominicano y latinoamericano. En República Dominicana, Franklin Domínguez ha ganado los más elevados premios que pueden conferírsele a un dramaturgo, a un literato en sentido general. Franklin Domínguez, dramaturgo, actor, director de teatro, gestor cultural. Nací en la ciudad de Santiago, un 5 de junio de 1931. Mis padres fueron Nemesio Domínguez Rojas, mi madre Sofía Hernández Peña. De Santiago nos trasladamos a la ciudad capital, cuando yo tenía unos 9 años de edad. Pero antes en Santiago ya yo comencé a hacer actividades artísticas desde pequeño, desde que tenía 6 años. Organizaba lo que se llamaba veladas con mis hermanos, que eran muchos. Éramos 10 hermanos de padre y madre, tanto hembras como varones. Y desde los 6 años ya yo estaba organizando actividades artísticas en el patio de mi casa. E inclusive cobraba 2 centavos la entrada, es decir, que había una buena entrada para nosotros los niños poder gastar en cosas rutinarias ahí en la calle, comprar cosas. Se nos llenaba el teatro, mi hermana y yo cantábamos, bailábamos, actuábamos, improvisábamos muchísimas cosas. Mi hermana Dolly, que era un año mayor que yo. De ahí nos trasladamos a Ciudad Capital, ya cuando yo tenía unos 9 años, y comencé a estudiar en la Escuela Argentina, República Argentina. Después pasé al Colegio de La Salle, donde fui también estudiante. Allí yo acostumbraba a ver las presentaciones teatrales que se hacían en el Colegio de La Salle. Mi actividad teatral comenzó cuando asistí a una presentación de una obra que se llamaba Érase una vez en el Cine Olimpia. Era muy joven todavía, tenía unos 14 o 15 años. Yo entré al Teatro de Bellas Artes en el 47, un año después de haberse abierto la escuela. La dirigía Emilio Aparicio, mi profesor inolvidable. Lo que me motivó a mí a estudiar teatro fue una presentación tipo velada que se hizo en el Cine Olimpia. Y yo dije, pero yo puedo actuar, yo puedo hacer estas cosas, yo puedo escribir estas cosas. Y realmente entonces me interesé al abrirse la Escuela de Bellas Artes, Teatro de Bellas Artes, me inscribí en la escuela, que se llamaba Escuela de Arte Escénico, y comencé a estudiar y me gradué en el año 1949 como actor y declamador. Antes de eso ya Emilio Aparicio, que me había estado observando, me puso a trabajar, a actuar como actor del cuadro radial Comedia Sterling. Creo que lo que se pagaba era $1 por capítulo, que en ese momento era $1 por episodio, le pagaban, pero era mucho dinero en esa época. En el año 1952, junto con Máximo Viles Blonda, Ibelicia Acevedo, Nini Germán, José Sanabria, Ramona Novoa, que era una profesora de la escuela, y bajo la dirección de Rafael Montaz Cohen, hermano de la famosa profesora Eurania Montaz Cohen, fundamos el cuadro experimental María Martínez. Fue un grupo de teatro que se vino a convertir en paralelo al Teatro Oficial de Bellas Artes. Es más, nosotros logramos, como éramos muy jóvenes, muy inquietos, logramos superar el número de presentaciones del Teatro Oficial de Bellas Artes. Primero su director y luego en 2 ocasiones director del Teatro de Bellas Artes en 2 oportunidades. Aparte de eso he sido en 3 ocasiones, como lo soy ahora actualmente, director general de Bellas Artes. En 3 ocasiones, en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, luego en el primer periodo del presidente actual, Leonel Fernández, y actualmente nuevamente director general de Bellas Artes. Yo he sido periodista muchos años, comencé en el periódico La Nación como director de la página de arte y pasé a escribir columnas en el Caribe, he escrito mucho periodismo, fui director de la revista de educación en el año 1957 hasta el 58-59, publiqué 5 números muy importantes y finalmente fui también director de prensa del Palacio Nacional en 5 ocasiones. Era director general de Información, Cultura y Diversiones en el gobierno de Juan Bosch. Un honor para mí haber servido a ese gran hombre dominicano. Luego, al inicio de la Revolución de Abril, cuando se hizo un llamado a los antiguos funcionarios del gobierno de Bosch, pues se me reintegró y fui a pasar a ser jefe de prensa al inicio de la Revolución de Abril de 1965 del presidente Rafael Molina Ureña, que duró poco tiempo en el poder. De ahí pasamos a la Revolución de Abril y el coronel de Abril, coronel Camaño, pues reconoce mi posición como director de Información, Cultura y Diversiones
pasé a ser el jefe de prensa de la Revolución de Abril, dirigiendo todo lo que se hacía en la emisora, escribiendo los grandes sucesos de la historia, memorias de la Revolución de Abril, una serie de dramatizaciones que hacíamos con los principales actores dominicanos. Finalmente pasé a ser jefe de prensa del gobierno de García Godoy después de la Revolución de Abril, y la última vez fui jefe de prensa del presidente Antonio Guzmán. La primera obra que escribí se llamó Éxodo, sobre el drama bíblico, pero no fue la primera obra que estrené. La primera obra que estrené con el cuadro experimental María Martínez fue Todo al revés, con tan grande éxito que realmente me obligó a mí a extender la obra a 3 actos y presentarla en el Cine Olimpia con mucho éxito también. A partir de ahí comenzaron mis éxitos permanentemente. Luego ya en el 1952 pues gané el concurso de teatro celebrado por el Ateneo Dominicano con mi obra El vuelo de la paloma, que por casualidad esa obra no se estrenó en ese momento, sino 14 años después ya se estrenó en el Teatro Nacional como un musical con Tati Salas, que tuvo mucho éxito. Continué escribiendo y ya puedo contar ahora mismo con unas 74 obras de teatro escritas, de las cuales he representado unas 50 obras de teatro, y muchas de ellas han sido traducidas a diferentes idiomas. Yo he tenido la suerte de haber sido traducido al francés, principalmente con el agente mío, el representante mío en Bélgica, que se llama Henri Premont, quien, gracias a él, presenté mis primeras obras en Europa y pasé a ser miembro de la Sociedad de Autores Dramáticos y Compositores Dramáticos de París, desde el año 1961. Henri Premont, mi representante y director, consiguió que se montaran obras mías en Europa, en varios países, en Suiza, en Bélgica principalmente, donde mi teatro tuvo mucha aceptación, y allí pues se presentaron mis obras, La broma del senador, con el nombre El portrait sur le bras, y se montó también Un amigo desconocido nos aguarda, Un ami inconnu attend nos confidences, que se publicó en la principal revista de París, la revista La Vincennes de París. Esas 2 obras mías publicadas allá, y se han estado representando cada año la Radio France Le Cinquième, la Radio Francia Quinta, pasaba mi obra Un amigo desconocido nos aguarda por la televisión en los días de final de año. Otras obras mías se presentaron en París, se presentaron en Bélgica. Hubo un momento donde 5 grupos teatrales de Bélgica estaban haciendo La broma del senador al mismo tiempo. Es decir, que tuvo mucha aceptación, pero a partir de ahí también mi teatro se representó en África, en Sri Lanka, y mandé una obra a través del impulso que me dio Henri Premont a que mandara obra a un concurso, un certamen internacional que se celebró en Italia, y gané el premio Diego Fabri de Italia con mi obra Omar y los demás, que ya había sido premiada en Santo Domingo. Aparte de eso, mi teatro ha sido traducido en las 2 Chinas, la China continental y la China de Taiwán. Es decir, que hemos tenido la suerte de que en la China continental se publicó mi obra El último instante, y en la China de Taiwán pues se publicó Un amigo desconocido nos aguarda. Así que tengo la suerte de que en las 2 Chinas se ha publicado mi teatro. También he tenido publicaciones en Portugal, aunque no he tenido el contacto. Y recientemente en varios libros internacionales que se han publicado en los Estados Unidos. Tengo unos 5 libros donde ya se habla de mi teatro ampliamente, se incluye, porque antiguamente pues se ignoraba el teatro dominicano, y hemos tenido la suerte de ser incluido en varias enciclopedias mundiales. He participado con mis obras en varios festivales internacionales, en Aruba, en Venezuela, en Puerto Rico, en Nueva York, donde casi cada 2 años voy a estrenar algunas de mis obras en el repertorio español de Nueva York, con un éxito increíble, una aceptación que abarrotan los teatros, allá abarrotan el repertorio español. Tengo a veces que dar 2 tandas diarias, es decir, que he tenido mucha suerte. En Nueva York he presentado con mucho éxito mi obra Los borrachos, una obra que tiene una gran aceptación, que estuvo visitando Venezuela, estuvo visitando Puerto Rico, y luego ha ido 2 veces en 2 temporadas diferentes a Nueva York, donde un crítico de arte dijo que debía ser una presentación permanente cada año en Nueva York. Ya yo la vi en México, en Puebla, México, donde se me rindió un homenaje el año pasado. Durante toda una semana se me hicieron una serie de homenajes, se dieron conferencias sobre mi teatro, y recibí uno de los premios más interesantes y más codiciados de Puebla, México, que fue la Orden de Carlos V, como declarándome dramaturgo real.
Y se presentaron dos de mis obras en Puebla, que fue El último instante, un monólogo ya muy famoso, publicado por Carlos Solórzano en México y que ha recorrido medio mundo. Y también se presentó mi obra Los borrachos. En cuanto a premiaciones nacionales, realmente yo, en primer lugar, el más importante, Premio Nacional de Literatura 2003, otorgado por la Fundación Corripo y la Secretaría de Estado de Cultura. Luego he tenido, puede decirse, todos los premios que se otorgan acá. He ganado el Gran Dorado en una ocasión como el artista más sobresaliente del año. He ganado 9 veces el Premio Nacional de Teatro de la Secretaría de Educación. He ganado premios infantiles, unos 5 o 6 premios infantiles, como obras como La niña que quería ser princesa, Duarte entre los niños. He ganado pues todos los premios habidos y por haber en la República Dominicana, el Caonabo de Oro que otorgan los periodistas y escritores. Y me siento muy satisfecho de que se haya reconocido a uno en vida, porque generalmente reconocen a uno después de muerto. Yo creo que me siento muy satisfecho. Los premios no me han envanecido, los menciono para que la gente se entere, pero no me han envanecido, sigo siendo el mismo Franklin Domínguez que todo el mundo conoce y que todo el mundo trata. Yo comencé la actividad de cine a la caída del régimen de Trujillo. Yo estaba viviendo en Nueva York y un grupo de exiliados dominicanos me pidió que montáramos una obra de teatro para recaudar fondos, para reunir dinero para su regreso a la República Dominicana después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces yo preparé una obra que se llamaba ¿Quiénes son mis jueces? Ese era el título de la obra que se pensaba representar. Pero lamentablemente no se llegó a hacer en Nueva York el estreno de esa obra porque los exiliados regresaron antes, es decir, que parece que consiguieron el dinero para su regreso y se adelantó el viaje de ellos al país, pero la obra quedó escrita. Entonces Camilo Carrao, un actor dominicano que también vivía en Nueva York, me pidió que hiciéramos una película, porque él era actor que trabajaba en la 20th Century Fox, ya había tenido alguna experiencia también en el cine en los Estados Unidos, trabajaba ya en la 20 y tenía una gran experiencia sobre cómo hacer cine, sobre todo el manejo de las cámaras, conocía el aspecto de luces, ese tipo de cosas, y me pidió que hiciéramos un guión de cine y así lo hicimos. Hicimos un guión de cine donde él era el protagonista, Camilo Carrao. Era un papel único en la película, un solo actor en la película, eso tiene de original la película La Silla, un solo actor, ayudado con los elementos de una silla, retrato de Trujillo y algunas fotografías más de la OEA, que era dibujo que había realizado el mismo Camilo, que era un hombre muy talentoso. Entonces hicimos esa película que vino a convertirse en la primera película dominicana de largometraje profesional. No es una película de cortometraje como cree mucha gente, era un largometraje de unos 60 y pico de minutos. Yo he estado ya participando como actor en varias películas. Trabajé en una película inglesa, trabajé en una película dominico-venezolana, trabajé también en varias producciones italianas, creo que hice unas 15 películas italianas, y trabajé con la serie Paraíso de España, de la cual yo tenía ya un papel fijo como el comisario en varios capítulos de la serie Paraíso.